Olga Lucía Andrade, cirujana oftalmóloga, nos habla acerca de qué es el glaucoma y cómo tratarlo. Para hablar de glaucoma tenemos que decir, por definición, que el glaucoma es una neuropatía óptica crónica. Cuando decimos neuropatía óptica quiere decir que afecta el nervio óptico, o sea, es como decir el cable que lleva la información desde el ojo hasta el cerebro. Es crónica porque además progresa en el tiempo y el paciente no se da cuenta de que está perdiendo campo visual, de que su visión está disminuyendo y que se puede quedar ciego con el tiempo. ¿Cuáles son los síntomas que presenta una persona con glaucoma? Bueno, para hablar de los síntomas tendríamos que definir cómo clasificar un poquito el glaucoma. El glaucoma se puede clasificar como un glaucoma grande de ángulo abierto o un glaucoma de ángulo cerrado. Digamos que el ángulo es como el sitio por donde se drenan los líquidos dentro del ojo, como el sifón del ojo, por decirlo de alguna manera. Un paciente que tiene un glaucoma de ángulo abierto es un paciente que no siente nada. No tiene lagrimeo, no tiene dolor, no tiene ojo rojo, no siente nada y progresivamente estas células de la retina, que son las células ganglionares, se van perdiendo y al perderse el paciente empieza a perder visión periférica. La visión periférica realmente nosotros no la utilizamos mucho, sino la visión central, por eso es que el paciente no se da cuenta de su enfermedad y puede llegar en estadios muy avanzados cuando ya el tratamiento es un poco más complicado y puede llegar incluso a una visión tubular, el tubo se cierra y puede quedar ciego por un glaucoma, que es lo más temible para nosotros. Los pacientes que tienen un glaucoma de ángulo estrecho, quiere decir que ese sifón está más pequeño, entonces eso puede hacer que los líquidos dentro del ojo no fluyan bien, la presión del ojo se aumenta a grosso modo y esto hace que de forma súbita, de un momento a otro, el paciente tiene un dolor intenso en el ojo se pone rojo, la córnea se inflama, empieza a perder visión y puede asociarse a dolor de cabeza intenso, náuseas, vómito y el paciente definitivamente tiene que consultar por urgencias y el dolor lo hace consultar por urgencias y eso es para nosotros es una urgencia oftalmológica porque tenemos que hacer un procedimiento para abrir ese ángulo y mejorar la presión del ojo. Para las personas que quieran prevenirlo, ¿cuál es la mejor manera o detectarlo a tiempo? Mira, para prevenirlo, nosotros necesitaríamos identificar en cada paciente cuáles son sus factores de riesgo. Existen múltiples factores de riesgo. La edad es un factor de riesgo importante. Un paciente que entre los 70 y los 80 años tiene 4 a 5 veces más probabilidad de tener un glaucoma que un paciente joven entre los 30 y los 40 años. Un paciente con historia familiar, más o menos, si hay un antecedente familiar en hermanos, puede haber el 10% de probabilidad de que también esa persona esté afectada o incluso en la madre o en tíos. También los pacientes que tengan miopía, enfermedades como la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardíacas como un infarto pueden aumentar el riesgo de tener un glaucoma. Y muy importante, el antecedente de la raza oscura, la raza negra, tiene un riesgo de 7.5 veces de tener un glaucoma de ángulo abierto que un paciente de raza blanca. Entonces, esa es la manera de prevenirlo, es identificar esos factores de riesgo en cada paciente y hacer un examen oftalmológico completo, que es la manera como de evaluar cuál es el riesgo verdadero que tiene cada uno. En el examen oftalmológico completo, lo primero pues que hacemos es un examen del segmento anterior, ponemos unos lentes especiales, ese examen se llama una gonioscopía, para saber cuál es la anatomía de ese ángulo del que les he venido hablando. Entonces necesitamos saber si es un ángulo que está estrecho, si es un ángulo que está abierto, cuál es ese componente anatómico del glaucoma. Lo segundo es la toma de la presión ocular, se llama la tonometría. Ese examen nos dice más o menos cuánto es la presión del ojo, digamos, y poderla poner en un rango de saber si esa presión está siendo dañina para el nervio óptico de ese paciente. Lo tercero es que tenemos que hacer un examen de la papila, que es la cabeza del nervio óptico. Ese examen se hace con dilatación de pupila. Y al hacer ese examen podemos ver bien la estructura de ese nervio óptico y poder definir la excavación, que es un término para nosotros como el sitio por donde salen las neuronas del ojo. Si la excavación está amplia, eso nos prende unas alarmas y nos dice, ok, vamos a seguir con otros estudios adicionales que se llama el campo visual, es un examen específico de oftalmología. Incluso podemos llegar hasta un OCT del nervio óptico, que es la tomografía del nervio óptico, para poder tratar de acercarnos más al diagnóstico de un glaucoma. Hablando de la presión ocular normal, ¿cuál es el nivel más adecuado?
Mira, la presión ocular no tiene un rango específico, como un número específico de normalidad. En realidad, la presión ocular normal está entre 16, más o menos 5 hacia arriba, 5 hacia abajo. Quiere decir que tenemos un rango entre 11 y 21 milímetros de mercurio. Ese rango es muy amplio para nosotros, para definirlo como normalidad, pero para definir presión ocular normal para un paciente tiene que ser la presión ocular que no cause daño a la cabeza del nervio óptico en ese paciente, porque podemos encontrar glaucomas de presión normal. O sea, a pesar de tener la presión normal, hay daño en la cabeza del nervio óptico y ese paciente necesita tratamiento. Doctora, ya hablamos de cómo prevenirlo, pero la persona que ya padece el glaucoma, ¿cuál es el mejor tratamiento? En cuanto al tratamiento, tendríamos que entrar nuevamente a la clasificación. O sea, si tenemos un glaucoma de ángulo abierto, depende del mecanismo anatómico, de la falla anatómica que tenga el paciente, podemos manejarlo con medicamentos, colirios oftalmológicos para bajar la presión del ojo. Esa es la mayoría de los pacientes que entran dentro del glaucoma de ángulo abierto. Pero si tenemos un glaucoma de ángulo estrecho, necesitamos hacer un procedimiento con láser. Tenemos varios procedimientos, está la iridotomía, la trabeculectomía, también es un procedimiento quirúrgico, o incluso un tratamiento con láser de trabeculoplasia para tratar de abrir ese sifón del ojo y nosotros poder mejorar la circulación del humor acuoso, que es el líquido que está dentro del ojo. Las personas interesadas en conocer más de este tema o de los tratamientos, ¿a dónde se pueden comunicar? Bueno, mi consultorio está ubicado en la carrera Cuarta Este, número 2465 en Chía. Es justo al frente del Centro Comercial Centro Chía, consultorio 313. Los teléfonos del consultorio es el 318-606-9661. Repito, 318-606-9661. Y el teléfono fijo es el 862-1102, extensión 300. Y ahí con mucho gusto los espero para hacerles el examen oftalmológico.